Amén, mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos al programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Bien, como de costumbre, de 19 a 20 horas este programa los días miércoles, pero ahora vamos a empezarlo a dar los días sábados, hermano, por unos problemas técnicos por ahí, temas de tiempo. Va a ser el día sábado de 19 a 20 horas de ahora en adelante. Así que ahí nos vamos a estar encontrando todos los sábados. Sean todos muy bienvenidos, hermanos. Espero que hoy día el Señor edifique con esta palabra a cualquiera que esté escuchando y lo pueda llevar a conocer la verdad, lo pueda llevar a conocer a Cristo, que es el privilegio más grande que uno puede tener en realidad. Eh, Bien, hermanos, para comenzar vamos a orar, ¿cierto? Como siempre. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por poder estar aquí, Señor, por poder estar vivos, Rey, por poder estar compartiendo tu verdad, papá. Yo te ruego, Señor, que aquellos que están escuchando, Señor, abra su entendimiento, Señor, abra el mío también, Padre, para que podamos ser juntamente edificados, Señor, con tu verdad, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué días más helados, hermano. Señor. Bien, vamos a ir a la palabra que está en el libro de Lucas 10 del 25 al 37. Aquí vamos a hablar de la famosa parábola del buen samaritano. ¿Cuántos no quieren ser un buen samaritano, hermanos? Hoy día vamos a ver... la idea es que siempre nos estemos mirando a nosotros mismos, hermano, más que mirar al que está al lado o al que está en algún cargo dentro de la iglesia. Más que nada siempre es mirando a nosotros mismos, cómo estamos nosotros con respecto a cómo vive realmente un hijo de Dios, alguien que se denomina cristiano. Porque es muy fácil decir yo soy cristiano, ¿cierto? Pero ser cristiano requiere, primero que nada, una obra sobrenatural de Dios. De allí comienza todo, y allí empieza la lucha, y allí comienza la verdadera vida, hermano, en donde luchamos por caminar por el camino angosto, por el camino estrecho, aquel que no es fácil, ¿no? Si nadie puede decir que el cristianismo es fácil, pero obviamente nosotros somos cristianos no por las obras que hacemos, sino que por aquella obra que hizo Jesucristo en la cruz, hermano. Eso es lo que nos debe llevar a hacer obras. Entonces hoy día viendo el contexto del buen samaritano, podemos entender muchas cosas, hermano, muchas cosas que nos revelan cómo realmente debe vivir un cristiano, cómo debe ser, cómo debe actuar, cómo debe responder frente a una necesidad, frente a un necesitado, frente a las dificultades. Bien, la palabra está en Lucas 10 del 25 al 37, hermano. Y dice lo siguiente: He aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba,
Y cuando lo vio, tuvo compasión, y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniendo sobre su propia cabalgadura, lo llevó en un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Gracias, Padre, por tu palabra. Guíame, Señor. Solo tú tienes palabras para nosotros, Señor, de vida, Rey, de bien. Tú quieres solo cosas buenas para nosotros, Padre. Ayúdanos a entender, Jesús, a entender lo que significa ser convertido, ser tu hijo, papá. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, esta parábola o esta historia que cuenta Jesús representa realmente lo que es el Evangelio. El amor por los demás, el amor por el necesitado y la preocupación, el tiempo que debemos dedicar a estas personas. Jesús resumió, hermano, en un par de versículos lo que significa ser un hijo de Dios. El efecto que debe tener en nosotros, hermano, el conocer, el amar a Dios, el haber recibido la cruz de Cristo. El Evangelio muchas veces no tiene que ver, hermano, de cierta forma, ¿cierto?, con cuánto tú sabes, o cuánto Dios te ha bendecido, o con cuántas veces vas a la iglesia, o cuántos años llevas en la iglesia. No tiene que ver con cuántas horas o lees la Biblia o estudias la Biblia. Porque esa es una parte solamente, hermanos. Es una parte de la vida cristiana, hermano. Si nosotros llevamos a cabo todo esto que acabo de leerte, todo esto que acabo de decir, ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, hermanos, saber, conocer a Dios, debe llevarnos a un solo objetivo, hermanos, que es glorificar a Dios por medio de las obras que Él preparó de antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Pero ¿qué pasa, hermano? Si bien todo lo que debe hacer un cristiano es esto, ¿cierto? Todo eso es en vano, hermano, si esto no te lleva a amar a tu prójimo, si esto no te lleva a amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, con todas nuestras fuerzas, hermano. Es decir, le pertenecemos a Él, hermano. El conocer, estudiar la Biblia debe llevarnos a ese convencimiento, y eso nos llevará a tener una relación con Dios y una relación con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con aquel que está necesitado, hermano. Si realmente, hermano, la obra que Dios hace en el ser humano es cambiarlo de la tierra al reino de Dios, en donde las cosas se mueven diferente. Aquí podemos ver claramente que hay alguien que dice amar a Dios, porque este era un experto de la ley, hermano. Así dicen algunas versiones. Aquí dice un intérprete de la ley. Puede haber sido algún fariseo o algún escriba, que eran los que se dedicaban a este tipo de cosas, a estudiar la ley. Pero mira lo que está haciendo aquí. Quien se supone que es un experto en la ley. Sí, puede ser un experto en la ley, en conocer la ley, pero no en la interpretación de la ley. Y hermano, te digo una cosa, no hay nadie en esta tierra que pueda interpretar la ley como la interpreta Jesús. Porque Él conoce al Padre. Él es el Hijo de Dios, hermano. Versículo 25, ¿cierto? De Lucas 10 que estamos leyendo. Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Te das cuenta lo que está haciendo este intérprete o experto en la ley? ¿Qué tiene que ver eso, hermano, de poner a prueba a Jesús con el amor de Dios? ¿Qué tiene que ver eso, hermano, con el amor al prójimo? Nada, absolutamente nada, hermano, porque de cierta forma lo que podemos ver aquí, lo que quiere hacer este hombre es ridiculizar a Jesús. Quizá dejarlo como un falso maestro, dejarlo como un mentiroso. Pero ¿qué pasó finalmente, hermano? ¿Quién fue el que quedó como un falso maestro y como un mentiroso? Entonces, hermano, esto no tiene nada que ver con el amor a Dios. Cuando tú quieres ridiculizar a alguien, cuando tú expones tu conocimiento para humillar a otro, eso no viene de Dios. Si lo que tenemos, hermano, lo tenemos por gracia, el conocimiento que Dios nos ha dado, la revelación de su palabra, no es porque seamos más simpáticos o más buena onda o tengamos un corazón más lindo. No, es por la gracia de Dios, hermano. Estos hermanos, este intérprete de la ley, hermano, lo que estaba haciendo era casi burlarse de Jesús. Pero salió trasquilado, como dicen por ahí, hermano. Estos intérpretes de la ley eran los mismos que predicaban la ley. Pero ¿sabes qué? La predicaban muy bien. La predicaban, de hecho, yo creo perfectamente. Pero tenían un problema, hermano. Los fariseos, los escribas, no la practicaban. Mira lo que dice en Mateo 23, del 1 al 3. Dice, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Esta es la realidad, hermano, de muchas iglesias, de muchos ministerios, hermano, en donde lo único que hacen es hablar bonito. Y cuando tú no eres guiado por el Espíritu, cuando tú no eres guiado por la verdad de su palabra, de seguro alguien que te hable bonito te va a engañar. Y lo vas a seguir. ¿Por qué? Porque te habló bonito, porque conoce mucho. Eso es lo que quiere mostrar la palabra hoy día, hermano. Que el ser cristiano no tiene que ver con cuánto tú hables o cómo tú hables, sino que tiene que ver con lo que tú haces, hermanos. Hay tantas personas, hermanos, dentro de la política, dentro del... No me quiero meter en el mundo político, pero sí quiero hablar un poco con respecto a cómo es el ser humano. El ser humano generalmente habla mucho, pero hace poco. La verdad es que los hijos de Dios son no solo oidores de la palabra, sino hacedores, hermano. Y como les decía, esta es la realidad de muchos cristianos líderes dentro de las iglesias, que se comportan tal cual los escribas y los fariseos, hermano. Usan la ley, usan la palabra, hermano, no para edificar al hermano, no para enseñar al hermano, no para exhortar, sino que para humillar, para ridiculizar. Muchos de estos hermanos les preocupa más la prosperidad material del pueblo de Dios,
más que la prosperidad espiritual, que uno crezca en Cristo. Quizá estos hombres tenían tiempo para preparar un muy buen sermón, pero no tenían tiempo ni dinero para ocuparse de los necesitados de su pueblo, de los pobres, las viudas. Estaban en el olvido total, hermano. El pueblo estaba en la miseria total. De ellos estaban dispuestos hasta quitarles el poco dinero que tenían. Y aunque muchos, hermanos, muchos pastores, muchos evangelistas ocupan este texto para llevar a la gente que dé dinero, la verdad es que Jesús lo que quiere apuntar aquí es cómo los líderes judíos, hermanos, abusaban de los pobres. Porque esta vida quedando sin nada, hermano. ¿Tú puedes entender lo que es en ese tiempo ser viuda? No tenían apoyo económico de nada ni de nadie. Pero si tú estás en el pueblo de Dios, si tú estás en la iglesia, hermano, y tú eres viuda, tu apoyo tiene que ser la iglesia. Y sí, tenemos que dar, tenemos que ofrendar al Señor. Pero fíjate, mira, si tú te recuerdas la historia de la viuda de Sarepta, donde llegó Elías, ¿cierto? Y ellos estaban dispuestos a morir porque ya les quedaba el último poco de harina, el último poco de aceite, e iban a prepararse unos panes y después de eso ellos iban a morir. Pero como esta viuda entendía quién era Dios, quién era un profeta de Dios, y Elías le pidió que le hiciera un pan, ella lo hizo. ¿Por qué estoy apuntando esta historia, hermano? Porque esta viuda estaba viviendo en las mismas condiciones. Quizá esta viuda, después de echar las 2 monedas, iba a ir a su casa a morir de hambre simplemente. Porque los líderes del pueblo judío no se hacían cargo de ellos. Sí le recibían su dinero, pero no se hacían cargo de ellos. Hermano, cuando estamos en medio de una iglesia, si el único que prospera es el pastor, los únicos que prosperan son los líderes, hay algo mal en esa iglesia. Porque el Evangelio, hermano, debe prosperarnos a todos, pero primeramente espiritualmente, hermano. Lo demás, más que prosperidad, es añadidura, hermano. Pero hoy día podemos ver muchos casos, ¿cierto? De mega iglesias, hermano, con los pastores con tremendo auto, tremendas casas. Y gente muriéndose del hambre, pero ofrendando y diezmando. Era lo que estaba pasando aquí, hermanos. Mira lo que dice en Lucas 21, del 1 al 6, dice, Jesús estaba en el templo. Este texto, hermano, viene después de que Jesús encara a los fariseos. Dice, Jesús estaba en el templo y vio como algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio a una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Algunas personas, mira, para que entiendas que lo que te estoy diciendo está conforme a estos tiempos que estamos viviendo también. Algunas personas estaban hablando de los hermosos bloques de piedra que se habían usado para construir el templo y de los preciosos adornos colocados en sus paredes. Jesús dijo, llegará el momento en que todo esto será destruido. Ni una sola pared del templo quedará en pie. ¿Para qué eran las ofrendas, hermano? ¿Para qué eran los diezmos que echaban ahí? Ellos estaban más preocupados, hermano, de tener un templo hermoso que preocuparse de aquellos que no tenían que comer.
de aquellos que a lo mejor no tenían de dónde sacar. Entonces este experto en la ley quiere venir y ridiculizar a Jesús, y Jesús lo que hace es ponerlo en su lugar, porque él conocía su corazón. Dice la palabra que el Señor Jesús conoce nuestro corazón, hermano. Él conocía el corazón de este tipo de líderes, hermano, que lo único que buscaban era prosperar ellos, pero no su pueblo. Debemos saber reconocer, hermano, un verdadero hombre de Dios. Un hombre de Dios no es solo palabrería, sino hechos concretos. Pero primeramente, hermanos, como les decía al principio, debemos mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que me hace cristiano, hermanos? ¿Estoy tomando el camino estrecho? ¿O somos como el sacerdote o el levita? Hombres que de seguro estaban convencidos y engañados por la religión, que estaban en el camino correcto. ¿No fue Nicodemo donde Jesús, hermano, en la noche a preguntarle que cómo podía obtener la vida eterna también? Y se dio cuenta que no tenía nada de lo que necesitaba. Él pensaba que seguramente que Jesús le decía, no, tú estás listo para irte al cielo. Sin embargo, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Tu corazón está mal, tu corazón está perdido, tu corazón está lejos de Dios. Pero Dios puede hacer un milagro y acercarte y salvarte. Te es necesario nacer de nuevo. Si hay alguien escuchando, hermano, y se ha dado cuenta que está viviendo en una religión muerta, una religión que no alumbra a nadie, hermano, hoy tú te puedes arrepentir, como lo hizo Nicodemo en su minuto seguramente. Porque cuenta la historia, hermano, que en el tiempo encontraron a la hija de Nicodemo en medio de la basura buscando qué comer. Porque de seguro Nicodemo se convirtió al Señor y tuvo que pagar un gran precio. Porque los fariseos no estaban dispuestos, hermano, los escribas no estaban dispuestos a dejar un lugar de privilegio por su materialismo, por su mente humana, hermanos, que miraban solo lo que estaba visiblemente allí y no veían el reino de Dios en medio de Jesús. Nuestros ojos como cristianos, hermanos, deben estar puestos allá en el cielo, en la eternidad. Haced tesoros en el cielo, decía Jesús, hermano, donde el hollín no corroe, ni no hay ladrones que minen. No. Si tú eres líder de algún lugar, de alguna iglesia, hermano, sé como el buen samaritano. Versículo 30 dice, respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, hermano, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Hermano, cuando estos hombres predicaban, cuando hablaban la palabra del Señor, ¿ustedes creen que la gente es tonta? ¿La gente no se da cuenta cómo eran ellos realmente? Porque insisto, hermano, esto no se trata de hablar bonito. No se trata de tocar los corazones de las personas, se trata de que Jesucristo, de que Dios haga un milagro en ti y en mí, hermanos. Un milagro que te va a llevar a ver la vida de manera totalmente diferente, al revés, diría yo. Pero qué perdido estaban, hermanos.
estos expertos en la ley, así como hay muchos hoy día, hermanos, que se autodenominan apóstoles, hermanos, y no tienen idea dónde están parados, hermanos. Lo único que les interesa es llenarse los bolsillos de dinero, tener una buena chequera, ellos quieren tener el cielo aquí en la tierra, hermanos. Perdóname, hermano, pero Jesús nos va a venir a buscar para llevarnos con Él. Y si no viene Él, nosotros iremos a Él. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde Él estaba. Y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre él. Y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo. Y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Te digo hoy, hermano, ve y haz tú lo mismo. Porque de esto se trata la vida cristiana. No se trata de estar cómodo en nuestro hogar. No se trata de tener todo el tiempo para disfrutar y pasarlo bien. No. Se trata de estar preocupado de aquellos necesitados. De estar preocupado de vivir en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, hermano, es que estemos dispuestos para toda buena obra. Y dime que esta no es una obra maravillosa la que hace el samaritano. ¡Wow! ¿Cuánto debe haberle dolido a este judío, hermano? Y no es que yo tenga algo en contra de los judíos, hermano. Es Dios, hermano, el que pone a estos líderes. Porque se asemejan mucho al ser humano, sin Él, sin Dios. Hombres egoístas, hombres materialistas. Siempre ellos primero, Dios al final, el prójimo al final. No de palabra impecable. Está claramente la diferencia, hermano, entre alguien que heredará el reino de Dios y los que no. El camino estrecho es la evidencia de tu amor por Dios, de tu amor por su palabra, del amor por el prójimo. El camino ancho es evidencia de que estás caminando en el camino amplio de la perdición, en el cual habrá muchos que creyendo que eran cristianos, no lo eran. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Estos 2 hermanos muestran claramente lo que es andar fuera de la voluntad de Dios. Apenas hay que dar tiempo a Dios, toman otro camino. Hay que dar a los necesitados sus recursos, ellos toman otro camino. ¿Cómo se refleja esto, hermano, en la actualidad? Algunos se cambian de iglesia, otros van solo cuando les sobra tiempo. Qué equivocados estamos, hermano, muchas veces. Estas son oportunidades. Lo que para nosotros a veces es trabajo, hermano, sacrificio, es la oportunidad perfecta, hermano, para glorificar el nombre de Dios. Y que los cristianos no debemos perder, hermanos. Pero este tipo de personas no están dispuestas a pagar el precio, hermano, de ser cristianos. Solo quieren recibir. Porque el ser cristiano, hermano, te digo una cosa, tiene un precio, el cual a los ojos del hombre es demasiado. Y sí, claro que es demasiado, pero no es nada comparado con el precio que pagó el Maestro en la cruz del Calvario. Y Él lo dio todo. No es nada comparado, hermano, con lo que Jesús tiene preparado en la eternidad. Y más que en la eternidad, hoy aquí, hermano, porque la eternidad no es un tiempo, es un estado.
Hemos sido mudados, cambiados, hermanos, de la tierra al reino de Dios. Hoy podemos disfrutar de la presencia de Dios. Hoy podemos disfrutar de su palabra, hermano. Hoy podemos, hermanos, hacer lo que Jesús hizo, hermano. Ayudar, sanar, liberar, prosperar a aquellos que estaban sin nada para comer. Si tú estás en esa situación, hermano, yo te digo solo una cosa: ven a Jesús. Él puede revertir cualquier situación difícil, imposible, pero por sobre todas las cosas reconcíliate con Dios a través de Jesús. Muchas veces estamos demasiado perdidos nosotros los cristianos, hermanos, preocupados de cuánto conocer a Dios, de saber, hoy hay una necesidad de conocimiento muchas veces en el cristiano que es errónea, hermano. Porque lo más importante del Evangelio no es cuánto tú conoces, cuánto tú sabes, sino cuánto amor de Dios hay en ti. Si estás dispuesto a hacer lo que Jesús hizo por ti, hacerlo tú por otros. Quizás muchas veces llegamos cansados del trabajo y si Dios nos pide, hermano, ir a compartir su palabra, tenemos que ir. De eso se trata, pagar el precio. Porque hay gente, hermano, que anda perdida, que está sufriendo, lejos de Dios. Y Él nos tiene a nosotros para poder entregar su mensaje. Un mensaje de amor, un mensaje claro, hermano, pero también un mensaje, hermano, en el cual el ser humano tiene que entender que ha metido la pata, que está en problemas con Dios, que la ira de Dios está sobre esta tierra y que hay uno solo que te puede librar de eso, y su nombre es Jesús. Él es maravilloso, Él es todo. Él puede cambiar tu lamento en danza, hermanos. Mira lo que dice 1 Corintios 13 del 1 al 8, hermano. Qué diferente a cómo vive el mundo. Si hoy día tuviéramos esta escala de valores, hermanos, el nivel de entrega que tenía Jesús, podríamos cambiar varias cosas en este mundo. Pero por sobre todas las cosas, podríamos glorificar a Dios. Porque toda la gloria, hermano, toda la honra es para Él, solo para Él. Todas estas palabras que yo te leo vienen de Él, solo de Él. En 1 Corintios 13 del 1 al 8 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca, escucha esto, hermano, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará.
amar como nos amó Jesús nos llevará a ser como este samaritano. Qué enojado tienen que haber estado cuando Jesús, obviamente lo hace intencionalmente porque pone a un samaritano, hermano. ¿Quién eran los samaritanos? Eran enemigos, pero eran judíos. Habían tenido guerras y se habían separado unos pueblos para allá y para acá, y eso eran los samaritanos. Entonces, ¿qué decían ellos? Que los samaritanos eran gente que había dejado a Dios, habían traicionado a Dios porque habían metido ídolos dentro de sus templos. Pero ellos no tenían ídolos, sino que eran ellos mismos sus ídolos. No los podían ver. Y Jesús les pone ahí un samaritano como ejemplo, para que pudieran ver cuán lejos estaban de Dios, porque ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios, y somos el pueblo de Dios, y lo somos y lo somos. Demuéstralo. Ve y haz tú lo mismo que hizo este samaritano. El camino angosto, hermano, o el vivir el Evangelio, nos llevará a tres cosas muy importantes. Y el versículo 33 dice, pero cierto samaritano. Obviamente estas tres cosas que voy a nombrar tienen que ver con el samaritano, pues, hermano, que iba de viaje y llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando los denarios, 2 denarios, se los dio al mesonero, y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Qué es lo primero que tiene este samaritano, hermano, con aquel hombre que había sido asaltado? Compasión. Compasión por los necesitados y aquellos que están sufriendo. Amor. Acabamos de leer 1 Corintios 13, hermano, para que podamos entender lo que significa amar a las personas. Este no le hizo el quite, hermano, sino que lo trató al que estaba allí como si fuera él. Hizo del sufrimiento de un desconocido su sufrimiento, que es diferente a los otros dos. ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a amar como Jesús nos amó? Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión. ¿Saben? Hoy en día hay mucha gente sufriendo, mucha. Y muchos de ellos son cristianos. ¿Hemos hecho algo nosotros por ellos? ¿Hemos tenido esta compasión? Mirémonos. Preguntémonos, hermanos. ¿Estoy en la voluntad de Dios? ¿Estoy caminando en el camino estrecho realmente? ¿O todo lo que hago, hermano, es solo para mi beneficio? Porque esa es la gran diferencia, hermano, entre un cristiano y alguien que no conoce a Cristo. El cristiano vive para glorificar a Dios y para su prójimo. Para que aquellos que a lo mejor les ha tocado una vida un poco más difícil puedan conocer la verdadera vida y puedan encontrar descanso para sus almas en Cristo Jesús. En este mundo hay gente que no está ni ahí, hermano, con el sufrimiento de los demás. No les interesa. Si pueden pasar por encima de ellos, pasan por encima de ellos. Pero mira lo que dice Lucas 6 del 24 al 31. Dice, esto es con respecto a aquellos que no están ni ahí con Dios, hermanos, con aquellos que nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, hermanos, rechazan a Cristo y su palabra.
Lucas 6 del 24 al 31, ¿qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora están gordos y prósperos? Porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora se ríen? Porque su risa se convertirá en luto y dolor. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a los falsos profetas. A los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida. Y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. ¡Wow! ¡Wow, Señor! Cambia este corazón duro en un corazón de carne. Está ese amor, está esa compasión por aquellos que están perdidos, o tú le deseas mal a aquellos que te han hecho mal. La palabra es clara, bendice a los que te maldicen. Porque sabe, es claro, hermano, esta gente que no quiere escuchar a Jesús, que no quiere escuchar a Dios, se le vienen tiempos muy difíciles. Muy difíciles, hermano. Esta pandemia es un chiste, hermano. Un chiste al lado de lo que van a vivir si no reciben a Jesús como su único Señor y Salvador. Yo por eso te invito hoy estás a tiempo de volverte a Jesús. Estás a tiempo de apelar a su misericordia, a su gracia, hermanos. Número 2, hermanos. Alguno es tener compasión. Vivir el Evangelio nos tomará tiempo. Mucho tiempo. Paciencia. Dedicación. El versículo 34 dice, acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndole sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un mesón y lo cuidó. Eso mismo es lo que tú y yo debemos hacer. El mundo está plagado de gente sufriendo, hermano. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar a Dios. Pero aquí es donde nosotros tenemos como cristianos la responsabilidad de compartir el Evangelio, de ayudar. Muchas veces predicar no con palabras, sino con hechos. Y luego la palabra, luego la predicación del Evangelio. Para que la gente entienda, hermano, entienda de una vez que tiene problemas con Dios. Que Jesús no vino para solucionarle sus problemas nomás, sino que vino para reconciliarte con papá, en donde hay un lugar seguro, donde hay un lugar, no te digo que no sufrimos, no te digo que muchas veces nos sentimos solos, pero Él es nuestro consuelo, Cristo es nuestro consuelo. Número 3, el vivir el Evangelio también te llevará a compartir con los demás lo que Dios te ha dado. No es solo para ti la bendición. Mira tu iglesia. Piensa en aquellos que no conoces. No estarán pasando necesidad. Y tú estás cómodo. No te falta nada. No es para ti. Es para que lo compartas con los tuyos. Acuérdate que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si uno se duele, nos dolemos todos. Por esto serán conocidos, dijo el Señor, por el amor que se tienen entre ustedes. Como dije en el programa anterior, hermanos, debemos dar la vida por los hermanos, como Jesús la dio.
Primera Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¡Wow! Sí, sí, hermanos, sigo con el tema de preocuparnos por nuestros hermanos, por nuestro prójimo, por nuestros vecinos, por cualquiera que necesite ayuda. Eso es lo que está diciendo Jesús. No es necesario que tú lo conozcas. De hecho, este samaritano está ayudando a alguien que se supone que es un enemigo porque es un judío. Y judíos y samaritanos no se podían ver la suerte, hermano. Versículo 35 dice, al día siguiente sacando 2 denarios se los dio al mesonero y dijo, cuídalo. Y todo lo demás que gastes cuando yo regrese, te lo pagaré. Es lo que Jesús nos dice hoy día a nosotros. Cuídalos. Porque cuando Él regrese, Él nos pagará. De hecho, Él ya nos pagó con su sangre hermosa, con su sacrificio. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos llegado al Evangelio endeudados, separados, alcoholizados, con odio, con rabia? Pero tuvo que venir alguien, un buen samaritano, a compartirnos el Evangelio, a compartirnos de Jesús. Yo de Él te quiero compartir hoy día. Si tú estás en aflicción y necesitas que alguien realmente te ayude, puedes llamarnos al más 569-68-688-521, el número que está aquí abajo. Y te compartiremos el Evangelio. Pero también te ayudaremos. Porque los discípulos de Cristo no solo hablan, sino que también hacen. Discípulos de Cristo, hermano, la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Que el Señor les bendiga, hermano. Que el Evangelio, hermano, te haga poner la mirada donde tienes que tenerla puesta. Los ojos puestos en Jesús, dispuestos para toda buena obra, para cualquier sacrificio, por amor a Jesús, por amor a Dios, pero también por amor a nuestros prójimos. Que el Señor les bendiga, hermano. Nos estamos viendo el próximo sábado. Recuerden que cambiamos el horario, día sábado, de 19 a 20 horas. Discípulos de Cristo, hermano, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Y que el Señor les bendiga, hermano. Nos estamos viendo. Chao, chao.